Buenas noches, mi nombre es Brigitte Danilo Campo Botero. Soy estudiante de Ingeniería Industrial y a continuación voy a presentar el ejercicio número 5 de Física General. Bueno, en los ejercicios nos están pidiendo que utilicemos el laboratorio de movimiento rectilíneo. Para el primer ejercicio utilizamos solamente una velocidad inicial que no sea cero. Para este caso elegí el 3,6. Al exportar estos datos nos podemos dar cuenta que el primer ejercicio pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. En el segundo ejercicio nos piden colocar una aceleración. Para este caso yo elegí la aceleración en 2. Al exportar estos datos nos damos cuenta que el ejercicio pertenece a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A continuación voy a presentar las gráficas del ejercicio número 1. Vemos que en el ejercicio número 1, distancia versus tiempo, la aceleración es proporcional al cambio del tiempo. En la gráfica 2, que es velocidad versus tiempo, podemos ver que la velocidad no cambia, por eso es una línea horizontal. Y en el punto 3, que es la aceleración versus tiempo, podemos ver que es nula porque no tiene aceleración. En el segundo ejercicio, podemos ver que la gráfica va cambiando a medida que el tiempo aumenta de forma pues cuadrática. En la gráfica velocidad versus tiempo, podemos ver que la velocidad cambia de manera proporcional a la aceleración. O sea, la aceleración cambia de manera proporcional a la velocidad. Y en la gráfica número 3 de aceleración versus tiempo, podemos ver que la aceleración es constante, por eso se mantiene en línea horizontal. Posterior a esto, voy a responder las preguntas. La pregunta uno dice que, de acuerdo a las gráficas, se puede evidenciar que el ejercicio número 1 hace parte del movimiento rectilíneo uniforme y el ejercicio 2 hace parte del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la gráfica distancia versus tiempo se evidencia que la velocidad es constante en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la velocidad es proporcional a la aceleración. En la gráfica velocidad versus tiempo se evidencia que en el movimiento rectilíneo uniforme, como no tiene aceleración, su velocidad siempre va a ser constante y nula. Por el contrario, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se puede evidenciar que la velocidad aumenta si la aceleración es positiva o en otro caso disminuiría si la aceleración es negativa. En la gráfica aceleración versus tiempo se evidencia que que como la aceleración es cero, no hay cambios en la velocidad. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado podemos evidenciar que la aceleración es constante. Estas son como las conclusiones que podemos sacar, ¿sí? De los dos ejercicios. La otra pregunta dice, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Para esto tenemos que en el movimiento rectilíneo uniforme, en la gráfica distancia versus tiempo, se puede vencer una línea recta con pendiente, ya que como no se tiene aceleración, el valor va a cambiar proporcionalmente con el tiempo. En la gráfica velocidad versus tiempo se puede evidenciar que es una línea horizontal, la cual indica que su aceleración siempre va a ser cero. Y en la gráfica aceleración versus tiempo se evidencia que la aceleración es nula, por ende la gráfica muestra una línea horizontal en cero. Por el contrario, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en la gráfica distancia versus tiempo se evidencia una función cuadrática, ya que la pendiente cambia a medida que aumenta el tiempo. En la gráfica velocidad versus tiempo se evidencia que la aceleración hace que la velocidad cambie de manera proporcional, por ende se muestra como una línea recta. Y en la gráfica aceleración versus tiempo se evidencia que la aceleración es constante, por ende se muestra en la gráfica como una línea horizontal con un valor diferente a cero. La pregunta B es, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero?
Lo que sucede cuando la aceleración es cero es que el objeto deja de acelerar y su velocidad comienza a ser constante. Por ende, deja de ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y pasa a ser un movimiento rectilíneo uniforme, arrojando como resultado pues las gráficas que vimos en el ejercicio 1. ¿Y que representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En el caso uno representa el área de desplazamiento de un punto en un determinado tiempo. Y en el caso 2 representa el área de desplazamiento del objeto mediante el cambio de la aceleración con el tiempo. Esto es todo. Espero que me hubieran entendido. Que estén muy bien. Muchas gracias.